a su ley, no hay lugar para Cristo. No hay lugar para Cristo. De acuerdo a la fiesta de Hanukkah, que es lo más cercano al 24, la fiesta de las luces. Y recuerde que al estar ellos en Belén, honestamente, ellos no están por celebrar ninguna fiesta, están porque tienen que cumplir con el censo. Y es ahí donde le da la urgencia de dar a luz. Pero en este sentido es la contradicción, ¿verdad? Ya les demostré cómo se cuenta. Aquí vemos en este esquema, es primavera en este cuadrante, en este otro es verano, en este otro es otoño, y comienza el invierno. O sea, el severo invierno, ¿dónde es? En enero, febrero, marzo, no en diciembre. Y vemos en la imagen que la nieve en las montañas, pero es lluvia en la llanura, en el valle. Pero todo es cuestionamiento, hermano. Y estos son judíos, supuestamente han estado ahí. Yo nunca he estado en Jerusalén. Nunca he visitado Israel. Hace tiempo lo soñaba, ahora ya no tengo tiempo para soñar eso, tengo tiempo solo para predicar al Señor. Pero hermano, te estoy diciendo, tienes que tener mucho cuidado porque hay muchos que te quieren judaizar y ni siquiera te das cuenta que eso es lo que está pasando. Yo no te digo que pongas, porque yo no puedo obligar a nadie, no te digo que pongas un árbol, que pongas un árbol, pero que recuerde, Jesucristo vino al mundo. Y dice, ¿por qué crees que al anunciar dice, gran luz resplandeció? ¿Y cuándo es que resplandece la luz, hermano? Cuando está más oscuro. Cuando está más oscuro. Hay una profecía en Ageo capítulo 2 versículos 18 y 19 donde dice, este día traeré gran salvación y lo verá la casa de Israel. Dice, será en el día 24 del mes noveno. ¿Y qué pasó el día 24 del mes noveno? Nació Jesucristo. Pero ahora te cuestiona y te dice, no, ahí está hablando del olivo y está hablando de... Y dice la simiente. Dice, no, todavía no está la simiente en el granero. Por supuesto, si Ageo está hablando 582 años antes del nacimiento de Cristo. Dice, todavía la simiente no está en el granero, es Jesús estar en Israel. ¿Verdad? No quise traer esa profecía hoy porque quiero concentrarme en este pasaje, uno a la vez, ¿verdad? Pero se los menciono porque me pareció increíble la aplicación que hizo el pastor de ese pasaje. Entonces, ¿alguien quedó con duda de cómo sucede el asunto? Él ofrece en Yom Kippur, quiere decir que cuando salió de esa celebración, allá por principios de octubre, Elizabeth queda embarazada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en marzo. Elizabeth tiene 6 meses cuando el ángel se le aparece a María en marzo. Quiere decir que 1, 2, 3, en junio nace Juan el Bautista, pero de marzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, en diciembre aproximadamente, nace el Señor Jesús. ¿Qué día? No te lo puedo decir. No he llegado a ese alcance. Quizás hay algún pasaje específico, quizás ese de Ageo lo dice claramente y no hemos examinado a profundidad esa profecía. Pero acuérdate que en el camino de Emaús el Señor Jesús les dijo, le dice, y comenzando desde Moisés les abrió las escrituras y les dijo todo lo que las escrituras decían de él. Quizás hasta eso estaba anunciado el día y no nos hemos dado cuenta, no lo hemos visto a profundidad. Yo todavía tengo que estudiar mucho antes de traerle ese pasaje de Ageo capítulo 2. Pero entonces vemos que como dicen en matemáticas, la probabilidad que haya nacido en diciembre es muy probable, si no cierta, muy probable, pues ya que quieren cuestionar y no lo quieren ver como una certitud, es muy probable. Pero todo depende del punto de vista de interpretación. Por supuesto, si yo interpreto que él ofreció el incienso en su lugar, en el día ordinario era echar incienso en el altar. Una vez al año, en Yom Kippur, era entrar con el incensario alrededor del arca. Solo una vez al año. Y ese tipo de detalles tan únicos son de mucha ayuda cuando quieres encontrar la verdad en la palabra de Dios.
Fue en septiembre, en Yom Kippur. Por lo tanto, Juan el Bautista nació alrededor de junio y Jesucristo nació en diciembre. ¿Te puedo yo decir el día? No, no puedo, hermano, todavía no he llegado hasta ese punto, no puedo. Pero te puedo decir aproximadamente alrededor de la fiesta de las luces, Hanukkah, como lo que se celebra hoy, 21 de diciembre. No te puedo decir, porque no lo dice la Escritura, ellos no estaban en Belén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero estaban ahí por la obligación del censo. Por eso, durante esta fiesta estaban ahí, en Belén, ¿verdad? Que son 8 horas de distancia caminando de Jerusalén hasta Belén. Ok. Todas las evidencias indican que Jesucristo sí nació en diciembre y no en otra fecha como muchos tratan de afirmar. Mi reto es este. ¿Alguien quiere probar que Jesucristo nació en otro mes que no sea diciembre? Bien puede. Mi pregunta es, ¿lo vas a celebrar en ese mes que dices que...? Porque si no es para celebrarlo, entonces tu motivación realmente sale a la luz. Tu motivación no es celebrarlo nunca. Es cuestionar cuando se celebra y cuestionar a los que lo celebran porque tú no quieres celebrarlo. Eres libre. A mí no me vas a rendir cuenta. Y en realidad no somos salvos por celebrar la Navidad, hermano. No somos salvos por lo que hizo en el Calvario. Pero la Navidad representa, ¿qué es lo que representa la Navidad? El advenimiento, la venida de Cristo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue por su vida humilde y entregada y ejemplar que se presentó como el sacrificio perfecto para que cuando muriendo en la cruz del Calvario nosotros alcanzáramos perdón de pecados y vida eterna. Amén, esa es la actitud. Entonces bien, y el propósito, ahora bien, sigamos con el pasaje para que veamos todo esto. Llamará su nombre Jesús. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vuelve a cumplirse la profecía. ¿Dónde está esto de que María iba a dar a luz a Jesús? Porque María es una virgen. Y si no me voy a adelantar para que vean qué es lo que quiero preguntarle. Mire aquí. ¿Quién es este Salvador? Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque este salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Qué dice Isaías 43:11 y 12? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es el Salvador? En el Antiguo Testamento Jehová, en el Nuevo Testamento Jesucristo. Y yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Un solo Salvador, no dice que son dos Salvadores, es un solo Salvador. Y a Israel se le reveló con el nombre de Jehová como el Padre, y a nosotros se nos ha revelado como Jesucristo el Hijo. El Padre y yo, uno somos, y le dijo a Felipe. Ahora bien, concebirás del Espíritu Santo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué se refiere conocer? Tener intimidad, tener relación. Entonces, ¿qué hace eso a María cuando dice, ella admite públicamente, o al menos en la Escritura, que no conoció, era virgen? Era virgen. Isaías el profeta, capítulo 7, versículo 6 dice, os es gravoso pedirse ya a Jehová, esto tendrás por señal de Jehová. La virgen dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En quién más se cumplió eso? En nadie, solamente en Cristo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Eso es inmediato? Claro que sí, no iba a pasar tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay una referencia de tiempo. Dice aquí, bueno, ese es respecto a los pastores, ¿verdad? Dios mío, me pasé.
¿O será que no lo puse? Ya se me olvidan las cosas, hermano. Sí, no, Wilson está ahí murmurando, desde que lo digo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Si el versículo 38 dice así, y esto, tu prima Elizabeth, la que no concebía, es ya de 6 meses. O sea, él está diciendo, tú vas a concebir del Espíritu Santo, y en referencia, tu prima Elizabeth ya es de 6 meses. ¿Qué pasa cuando María va donde ella después de censarse? Lo sintió, el bebé brincó en la barriga de Elizabeth. ¿Por qué razón? Porque ya María estaba encinta, ¿verdad? Yo no puse el resto de los versículos, pero eso da un indicativo de que estos dos eventos están conectados. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de edad entre Juan y Jesús? 6 meses. 6 meses. Están conectados. Entonces, el nacimiento de Juan es un referente al nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Como lo venía a anunciar. ¿Ok? Entonces dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay muchos que dicen, no, es que Jesucristo es hombre, nació de mujer. Pero ¿quién engendró? ¿No fue el Espíritu Santo? Y si lo hice, la pregunta la hice hace como un mes, dije yo, ¿Dios engendra hombre? No, es un ser divino, es un ser sobrenatural. No es humano, o no es solamente humano. En este caso siempre hemos hablado de la unión hipostática en Cristo Jesús, 100% hombre. En su lado humano es visible cómo le dio sueño, cómo lloró, cómo durmió, cómo comió, cómo sangró cuando lo golpearon y le causaron heridas, cómo sufrió en la cruz del Calvario. Pero en su lado divino también vimos su poder, cómo multiplicó los panes y los peces, cómo calmó la tormenta, cómo hizo resucitar a Lázaro, caminó sobre el agua. Eso es solo Dios el poder, y todas las cosas que no sabemos que hizo cuando se transfiguró y las que no están escritas. Por lo cual el santo ser, ¿qué quiere decir eso, santo ser, hermano? Que es santo, que no peca como nosotros. Y ahí es donde entendemos su naturaleza divina. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es este Salvador? Mire el otro relato de Lucas, ya en el capítulo 2, versículo 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ay, no, está muy frío. Pastores estaban de vacaciones. No, estaban con el rebaño afuera. No, entonces tenía que haber estado calientito para que estuvieran afuera. No necesariamente. Te lo dije, en diciembre, la cosa que pues, si tú lo puedes buscar en la internet, pon ahí agencias de información que te diga, del weather, del medio ambiente, del clima, perdón. Temperatura promedio en Jerusalén o en Belén entre los meses de diciembre y enero. Y te van a aparecer una tal, yo imprimí 9 páginas. Dice, la temperatura promedio, oiga bien, dice así, la temperatura promedio es entre 12 y 18 y 21, perdón, grados Fahrenheit, que es equivalente entre 42 y 53 grados, perdón, al revés, 42 y 53 grados Fahrenheit, que es el equivalente a entre 12 y 21 grados centígrados. Y dice así, rara vez nieva. No hay nevadas como aquí. Claro, la gente aquí en Estados Unidos dice, no, sí, claro, en diciembre con tres pies de nieve, ¿quién va a tener ovejas afuera? Pero eso es aquí, allá es otra cosa. Es un clima más meridional, es casi el Mediterráneo. Es más benigno que aquí estamos más al norte. Dice que estaban afuera, dice que el ángel se le presentó, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. No fue que nació, porque eso es lo que dice Michael Root, que es que nació, ¿verdad? Y que al momento que los magos llegaron pues a ver a Jesús, ya Jesús tenía como 2 años.
y que acaso iban de rodillas, que estaban peregrinando como los de rodillas, y tal vez eran 2 años de rodillas, pero caminando entre Jerusalén y Belén son 8 horas. Y la gente oye y dice, oh, sí es cierto, sí, profundo en su análisis. Porque 18 meses antes la estrella retrógrada estaba en el ciervo y se movió la constelación del león, y entonces como Jesucristo es el león ¿y la Biblia para qué está? Porque te está diciendo claramente que en qué momento es que Zacarías está ministrando el incienso en el lugar santísimo. ¿Necesitas todas esas otras cosas? No, no las necesitas. Pero el que quiere cuestionar se agarra de cualquier cosa, hermano. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Belén. Por eso es que tuvieron que ir a Belén a censarse, porque eran linaje de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Eso no es que pasaron meses, lo ponen como que, caramba, tardaron 1 año en llegar allá. Ni en barco tardarían 1 año. Pero es el cuestionamiento, es entrar en el cuestionamiento acerca del nacimiento del Señor. ¿Quién es este Salvador? Tito 2:13, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Ese es al que esperamos, ese es el que creemos. Y si lo esperamos con gozo es porque reconocemos que un día vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros. A pesar de nuestra maldad, Él caminó entre nosotros, como dice Isaías 53, a pesar de nuestras enfermedades, Él nos sanó. Él tuvo misericordia de nosotros. Y no estoy hablando de cosas sobrenaturales, nos sanó de la peor de las enfermedades. ¿Sabe cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Porque el pecado siempre produce muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y hoy la iglesia no debería estar solamente con la mirada hacia atrás, hacia el nacimiento, aunque hay gratitud en nuestros corazones y hay alabanza a Dios, porque Cristo fue ofrecido para el perdón de nuestros pecados y para que pudiéramos tener vida eterna. Pero así como recordamos hacia atrás, tenemos la mirada puesta hacia el frente, porque sabemos que ese mismo Jesucristo vuelve por su iglesia. Y esa es la esperanza que nos alimenta y que nos sostiene. Jesucristo es Dios y es Salvador. Más argumentos, podríamos pasar aquí toda la vida, hermano. Pero yo solo te digo una cosa. Si tú vas a aceptar lo que la palabra de Dios dice, no lo dice con exactitud, no lo dice. Pero aproximadamente sí nos garantiza que el nacimiento de Jesucristo fue en el mes de diciembre, cerca de la festividad de las luces. Hanukkah, lo que se celebra hoy en el pueblo judío. Hermana, usted tiene una pregunta, pregunte. No, un comentario. Dichosos los que nacimos en diciembre. Bueno, yo nací en mayo, pero yo también me llamo dichoso, hermano. Yo quiero dar la terminación. Dichosos los que nacimos en diciembre. Dice la palabra de Dios. Jesús hablando a Tomás le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron, sin importar en qué fecha nacieron, los que sin ver creyeron. Y nosotros hemos creído el anuncio del Señor porque no lo tenemos por falso su testimonio, lo tenemos por verdadero. Jesús fue anunciado, Jesús fue revelado, Jesús fue manifestado, Jesús fue sacrificado, Jesús fue exaltado y ahora nosotros esperamos su retorno en gloria. Jen. Como Jesucristo nació en diciembre durante la época donde los corderos parieron a los corderos, a las ovejas. A la vez. Que para citar a Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios, y ese es el Espíritu Santo hablando. Pues sabemos que ese cordero que nacía en esa fecha donde veíamos a la ovejita con su cría, ese es un calendario judío. Y te dice no solo la fiesta, sino lo que se produce alrededor del año y ves el nacimiento de la oveja entre noviembre y diciembre. ¿Ah? En todo ese tiempo, es un lapso de 2 o 3 meses, como las temporadas aquí también, como las estaciones. Sí,
Pero tiene razón Jane, nació durante esa fecha, la festividad de las luces, pero nace como un cordero que va a ser entregado, al cual Juan miró diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay tantas cosas que apuntan a Cristo que en realidad, sinceramente te lo digo, desde mi alcance como humano, mi fe, no entiendo por qué lo niegan. Y no entiendo por qué lo contradicen. Hasta el día de hoy no lo entiendo. ¿Verdad? Hermano Francisco, ¿usted qué iba a decir? Sí, ahí mismo, la misma cita ahí de Lucas 1, de 46 al 47, lo dice María. Lucas 46 al 47. Mire lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Mire, el Dios, o sea, María tenía un Dios. Ella tenía un Dios. Y yo se los he dicho ya predicando, ni María ni Pedro van a responder por nada de lo que se dice de ellos. Ellos dieron testimonio que sobre ellos había un Dios. ¿Verdad? En ese sentido, Jesús es Dios y es Salvador. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? La Navidad comienza con Cristo, hermano. Y la Navidad termina con Cristo. La Navidad es algo que debe haber en tu corazón todo el año. Cristo nació, vivió entre nosotros y murió por mis pecados para que yo tuviera salvación y vida eterna. Cristo se entregó por nosotros. Y yo quisiera ver esto que cuestionan que, ok, está bien, tú dices que no nació en diciembre, pues celébralo en septiembre, celébralo en octubre, celébralo en marzo, cuando tú dices que nació en marzo. Pero solo cuestionas para que no se celebre ningún día. ¿Qué me dice eso de tu estado espiritual? Quizá ahora que Cristo se ha revelado en ti de una manera diferente. Hermano Jorge. No, que la palabra Navidad viene de natividad. Sí, natividad, que es natalicio, que es el nacimiento de Jesucristo. La palabra natividad viene del latín. La raíz. La raíz es latina. Latín, lenguaje, no latino latinoamericano nosotros, sino que el latín, el lenguaje, ¿verdad? Natividad, que es nacimiento o advenimiento, ¿verdad? El nacimiento de Cristo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Navidad no son luces, Navidad no son regalos, Navidad es Cristo, Cristo manifestado en la carne para nuestra salvación. No te quiero llevar a donde no debemos ir nunca, porque Cristo estuvo, pero ya no está en el pesebre. Y no es el niño Jesús, ya no es el niño Jesús. Jesucristo estuvo en la tumba, pero resucitó de entre los muertos. Estuvo en la cruz, fue sepultado y se levantó entre los muertos. No está ni en el sepulcro ni está en la cruz. Jesucristo está en el trono de gloria. Amén. La Escritura no puede ser quebrantada, hermano. Juan 10:35. La Escritura me habla a mí por el Espíritu Santo diciéndome que el turno de Zacarías no era su turno regular según su orden, era un turno especial porque entró a ofrecer incienso al lugar santísimo, lo cual solamente sucede una vez al año en la fiesta de Yom Kippur en septiembre. A propósito, tú sabes que uno de los pasajes más intrigantes de la palabra es cuando el Señor Jesús le dice, de cierto les digo que la sangre de todos los profetas que han derramado será demandada de las manos de ustedes, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, la cual derramaste entre el altar y la puerta del templo. ¿A quién se está refiriendo? Se refiere, porque Lucas lo menciona diciendo Zacarías hijo de Abdías, pero no es Zacarías el profeta hijo de Abdías. ¿Cuál Zacarías es este que habla Jesús? El papá de Juan. Porque cuando Herodes mandó matar a los niños, Herodes supo que uno de los que había tenido hijos, más o menos durante ese tiempo, era Zacarías. Y hay un relato que no está en la Biblia, pero dice que Zacarías, cuando entraron los soldados a buscarle,
para dar razón, para preguntarle por el bebé Juan el Bautista, él dijo, yo no sé, yo estoy dedicado a la labor del sacerdocio. Y al llenarse de ira, porque no le decía dónde estaba el bebé, al cual él también había escondido, lo mataron. Porque Herodes por eso mandó a matar a todos los bebés. No está hablando de Zacarías 600 años antes de Cristo. Está hablando de Zacarías inmediatamente, el papá de Juan, al que mató Herodes. Recuerden que José, María y Jesús fueron a Egipto porque tenían miedo que el rey Herodes los matara. Y se dio la mortandad de niños, porque él mandó a matar a todos los niños hasta 2 años, por si acaso. Y una de las cosas que pasó fue que ese Zacarías, el que mataron, el papá de Juan, no es Zacarías el profeta, pero es Zacarías el sacerdote, el que vimos ahí que entró a ministrar el incienso cuando el ángel le anunció el nacimiento de Juan. No es el papá de Juan, entonces. Al papá de Juan. Le cortó la cabeza a Juan también. Claro, no, pero no fue el mismo Herodes. Herodes el papá mató a Zacarías. Herodes el hijo, que es Antipas, fue el que mata a Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué nos dice? ¿Pero qué nos dice esto? Es como tener cuidado de la interpretación, porque hay nombres parecidos, hay circunstancias parecidas. Zacarías ofreció el incienso en Yom Kippur, en este pasaje, no es su turno regular. La escritura no puede ser quebrantada. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Algunos cuestionarán, algunos no querrán que se celebre en diciembre y tienen derecho. Si no quieren celebrar, que no lo celebre. Pero el cristiano verdadero trae a la memoria, un día mi Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Vio nuestra debilidad, nuestra enfermedad, y a pesar de todo eso, mostró siempre gracia y misericordia para con nosotros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, el poder de Dios. 1 Corintios 1:18, que dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. Hechos 4:12. Y vemos, la escritura dice, Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Hermanos, a veces, realmente, a mí muchos me han dicho esta frase, me dicen, vos como predicador le pones las cosas en bandeja de plata, todo el mundo se lo haces tan fácil el camino. Y mi respuesta para ellos fue siempre esta: si fuera fácil, serían millones los que vendrían al Señor, con solo hablar. Pero en realidad no es fácil. Porque entender que Jesucristo fue dado y que fechas como estas existen precisamente porque Dios tuvo misericordia de nosotros y vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Porque es difícil entender eso, que hay gracia y misericordia y hay perdón de Dios para nosotros, pero que ese perdón no está donde a nosotros nos parece, está donde Dios dijo, en su Hijo Jesucristo. En Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos vida eterna, en Él tenemos salvación. Y este es un mensaje para todos ustedes y para los que nos escuchan por la internet. Cristo, solamente Cristo y nadie más que Cristo, solo en Él hay salvación. Todo lo que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Y por último, el verdadero mensaje del Evangelio. El que siempre ha sido el único mensaje del Evangelio. Dice Pablo, 1 Corintios 15, de 3 a 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú eres un verdadero creyente, un hijo de Dios, tú sabes que Dios en el que tú crees no miente.